Es la primera ocasión en la que nos toca ver una corte bajo los reflectores, ¿no? Es correcto. Y, probablemente cualquiera que sea la solución que opte el tribunal va a ser polémica. Hay partidos a los que este tema les conviene, ¿no? Podemos hablar de un movimiento ciudadano que ganaron un solo distrito y se quedan con 27 diputaciones al final. O la sobrerepresentación es por cada partido o la sobrerepresentación es sobre la coalición. Ese es el litigio. La literalidad de la Constitución y los antecedentes favorecen a Morena, que son los diputados que la gente vota, los que van y hacen campaña. Y están los diputados de representación proporcional. Los famosos pluris. Para él es un poderoso símbolo, es su legado, su última gran reforma de su presidencia, independientemente de lo que pensemos de él. Y por otro lado es la inauguración del sexenio de Claudia Sheinbaum. ¿Qué tal, amigos de Hidroforum? El día de hoy nos encontramos con Alan Capetillo, uno de los abogados y analistas políticos más reconocidos de aquí a Aguascalientes. ¿Cómo estás, Alan? Señor Carlos, muchas gracias por la invitación. Alan, estamos viviendo un momento ahorita un poco complicado en el tema de la sobrerepresentación. ¿Cómo ves el panorama aquí en Aguascalientes? Bueno, a nivel nacional. A nivel nacional, bueno, es un panorama complejo porque es una discusión en muchos sentidos bizantina. El origen del problema es un problema ahora sí que técnico, constitucional, que luego se aleja mucho del sentido común, ¿no? Es este tema de cómo se convierten los votos en curules o en escaños, ¿no? Particularmente el tema, yo creo que la discusión está centrada en la Cámara de Diputados, y ahí la discusión es cómo se hace para que la votación se convierta en una representación que sea proporcional por una parte. Y el problema que tenemos en este país es que, aunque suene muy técnico para los, ahorita lo trataremos de explicarlo, para el público, vivimos en un país con un sistema mixto, un sistema electoral mixto, un sistema donde hay algo que se llama principio de mayoría relativa, que son los diputados que la gente vota, los que van y hacen campaña. Y están los diputados de representación proporcional. Los famosos pluris. Los famosos plurinominales. El problema es que por su propia naturaleza, y esto pasa en todo el mundo, cuando tienes diputados de mayoría relativa, se distorsiona la votación. Okay. Porque tú puedes, por ejemplo, ganar todos los distritos de un país teniendo el 40% de los votos. Si lo tienes distribuido y todos los demás se fragmenta, pues resulta que ganaste todos los distritos y llegas a tener hasta el 100% de la representación con el 40% de los votos. Okay. Eso es una distorsión. O hay quien lo entiende como una distorsión. En países donde la mayoría relativa está establecida durante siglos, por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra, pues eso se entiende como natural, ¿no? Son las reglas del juego y se acabó. ¿Sí? Pero hay quien considera que esto es indebido y que la votación debería de reflejar la identidad ideológica de los votantes. Y si yo tengo el 40% de los votantes votando una posición socialdemócrata, yo debería tener el 40% de los diputados representando esa forma ideológica de ver el mundo, o el 20% de conservadores, o personas de izquierda, o cualquiera que sea, o priistas, panistas, perredistas, como lo quieras identificar, morenistas. Hay quien piensa que la representación debería ser completamente proporcional, ¿no? Y ahí es donde estamos atorados, porque en este país tenemos este sistema híbrido. En México tenemos un sistema que combina la mayoría relativa con la representación proporcional. 300 de nuestros diputados son elegidos por mayoría relativa y 200 son elegidos por representación proporcional. Y los de mayoría relativa naturalmente generan una distorsión. Sí. Una distorsión que en este país tenemos una regla con la cual tratamos de compensarla, que es la distorsión se va a generar, sí, pero esta distorsión no puede ser mayor a 8 puntos sobre la votación. Es decir, si yo voy a tener el 40% de los diputados, eso significa que yo tuve, no sé, el 32% de la votación cuando menos, ¿me explico? Sí, claro. Sí, para poder tener más menos 8, ¿no? Esto es un juego matemático. Sí. ¿Sí? Y en esta elección que tenemos en este país, en este caso particular, como Morena ganó tanto en términos territoriales en los distritos, Morena, el Verde y el PT están ganando prácticamente el 85% de los distritos. Eso en un sistema de mayoría relativa significaría que tuvieran el 85% de la Cámara, en un sistema de mayoría relativa. Pero aquí no vivimos en ese sistema. Aquí lo que se intenta es, con el principio de representación proporcional, tratar de compensar, equilibrar de alguna forma esa distorsión, ¿sí?
Y la regla que tenemos es que es más menos 8, ¿no? Que si yo tengo los diputados de Morena, del PT y del Verde, los pluris que le voy a dar a Morena, al PT y al Verde, no hagan que la representación de Morena, el PT y el Verde se vayan por arriba de 8 puntos. De 8 puntos. Esa es la interpretación que está planteando la 4T. Okay. ¿Sí? Oigan, yo tengo estos diputados, más menos 8 o más 8 en cada uno de los 3 partidos, y por lo tanto yo logro la mayoría calificada. ¿Sí? Ese es el planteamiento. Si por el otro lado los del frente o la coalición dice, oye, espérame, eso es demasiado, porque si tú tienes más 8, más 8, más 8, pues tienes un más 24, sí, claro, en el conjunto, ¿sí? Y como tú competiste en una coalición, ¿sí? Y además la mayoría de tus diputados que dices que son del PT o que son del Verde, realmente ganaron con los votos que la gente depositó por Morena. ¿Sí? Pues como que aquí hay algo que no cuadra, ¿estamos de acuerdo? Y por lo tanto lo que la coalición está pidiendo es que ese más menos 8, ¿sí? Que es más 8 en este caso, se referencie a la votación de la coalición en su conjunto. Okay. No a la votación separada de Morena, del PT y del Verde. Sino y ahí es donde está la discusión. Porque la literalidad de nuestra Constitución y los antecedentes, como se ha litigado y se ha resuelto este asunto en el pasado, dicen que es por partido. Okay. ¿Sí? Entonces, la literalidad de la Constitución y los antecedentes favorecen a Morena, o a la coalición o a la 4T. Mientras que, por otro lado, el argumento de la oposición es, oye, esa es una distorsión enorme. Sí, claro. ¿Sí? Porque estás teniendo el 70 y tantos % de la Cámara con el 45% de los diputados. Okay. ¿Sí? Y ahí es donde estamos entrampados en este momento. Ahí hay un litigio, bueno, va a haber un litigio. Ahorita estamos esperando que el Instituto Nacional Electoral en las próximas horas, esto es cuestión seguramente de 1 o 2 días, lleve a cabo la sesión donde asigne de forma administrativa, de forma provisional, las diputaciones. A partir de ahí seguramente habrá un litigio por una parte o por la otra. Sí, claro. Y el asunto va a terminar en la sala superior. Quien va a tener que determinar esto, o la sobrerepresentación es por cada partido, o la sobrerepresentación es sobre la coalición. Ese es el litigio. Hay partidos a los que este tema les conviene, ¿no? Podemos hablar de un movimiento ciudadano que ganaron un solo distrito y se quedan con 27 diputaciones al final. Sí, porque como ganaron un solo distrito, pues eso significa que en mayoría pues están hiper subrepresentados. Claro. Y ellos quisieran pues que la representación proporcional los compensara. Pero en la representación proporcional, dado que Morena y la coalición se están llevando la parte importante de la representación, pues eso en automático hace que la representación que le corresponderá a MC pues baje. Si yo le quitara ese más 24 a la coalición de Morena y lo bajara a un más 8, sí, claro, esos 16 puntos de diferencia se distribuirían entre el resto de los partidos. Okay. ¿Sí? Cosa que los demás partidos quisieran, pues por toda esta discusión acerca de los pesos y los contrapesos y cuál va a ser la capacidad de la 4T para llevar a cabo reformas constitucionales. No es la primera vez que pasa, ¿no? El PRI ya lo había utilizado en su momento con el Verde. Es el gran argumento de la 4T. No es la primera vez que pasa, aunque lo que te diría la oposición es que es la primera vez que la distorsión es tan grande, ¿sí? Y que implica que una fuerza política o una coalición pueda reformar la Constitución. Okay. ¿Sí? En el caso de la distorsión que hubo en años pasados, en elecciones pasadas con el PRI, con el Verde o con la propia coalición de Morena de hace 3 o 6 años, pues eran distorsiones relativamente más pequeñas. Okay. Y como además el asunto se ha politizado por todo ese tema de la reforma judicial o la reforma electoral, el plan C, como se le llama al conjunto de esto, pues obviamente hay una rijosidad política importante alrededor de este tema. Okay. Ahora, si lo analizamos de forma objetiva, pues probablemente no tenga solución. Es un tema del vaso medio lleno o medio vacío, porque el problema de fondo es la convivencia de los dos principios, mayoría relativa y representación proporcional. Okay. ¿Sí? Eso es así, y la literalidad de nuestra ley. ¿Sí? Sí. Porque algunos dirán,
es que el propósito de la Constitución era evitar esa sobrerepresentación. Sí, pero el propósito de la Constitución lo que dice literalmente es por partido, no por coalición. No por coalición. Y la pregunta es si puede interpretarse algo que la Constitución establece de forma muy literal y clara, de una forma distinta. Hay quien diría, y esto es lo que sostendría la oposición, que hay que hacer una interpretación de los fines de la Constitución y de la teleología, la filosofía de los fines que persigue la Constitución en relación a este tema. ¿Sí? Y hay quien dice, no, a mí me tienes que garantizar las reglas del juego con las que todos participamos y la certeza y la seguridad jurídica contenidas en la norma, la objetividad, porque tú no me puedes cambiar a contentillo las reglas que literalmente y con claridad están expresadas, y menos cuando tú en el pasado las has utilizado a tu favor. Sí, ese es un litigio complejo, no es sencillo de resolver. Probablemente cualquiera que sea la solución que opte el tribunal va a ser polémica, sí, por su propia definición. Eso en el ámbito de lo estrictamente jurídico. ¿Crees que haya una reforma después de lo que pasó? Probablemente debería, porque yo creo que hay... ¿Pero crees que pasa? Bueno, una cosa es si debería en términos técnicos, jurídicos, otra cosa es la realidad política, ¿no? La realidad política pues lo dictarán los factores reales de poder, quien ejerza la presidencia, la correlación de fuerzas, el ánimo social, los medios de comunicación, la narrativa, todo eso. En términos técnicos, a mí me parece pues, que sí tenemos un sistema que ha evidenciado, no nada más en el tema de la asignación, sino en el conjunto. También podríamos hablar de las campañas, del proceso electoral súper largo que tuvimos, de estas reglas absurdas para los temas de comunicación a los que están atados los candidatos, de si el presidente podía o no puede participar. O sea, son muchos temas que generan una crisis en el modelo electoral mexicano. Sí, porque hay muchas cosas que han cambiado. Sí, los medios de comunicación, la dinámica política. Sí, bueno, tenemos una ley un poco obsoleta. Tuvimos a un presidente pues, muy protagónico del espacio público, sí, que ahí habría una discusión filosófica respecto de si puede o no puede, o debe o no debe participar. En otros países eso no se ve mal, pero en México tenemos la tradición del Tlatuani, presidente hiperpoderoso que a muchos les ha generado la impresión de que las elecciones en México no son democráticas porque vivimos en una dictadura perfecta bajo las órdenes del señor presidente. No, o sea, hay discusiones filosóficas, filosóficas o de teoría política que podríamos plantear desde un ámbito académico. Si eso se va a reflejar en el espacio mediático y político para generar una reforma, pues yo creo que es algo que tendremos que ver, aunque en mi opinión sería deseable, porque sí creo que el modelo electoral mexicano tiene severas deficiencias. Ahorita tomando un poco, cambiando de tema, el Poder Judicial. Acaba de empezar un paro, probablemente intenten aprobar esta ley cuando haya cambio de la legislatura. ¿Cómo ves el panorama ahorita? Es un tema todavía más complejo. La lectura política es una revancha del presidente en contra de la Corte. Eso podría discutirse así. También es cierto, se ha dicho públicamente, que el Poder Judicial también tiene sus temas que hay que reformar. Sí, incluso la ministra presidenta ha dicho que se tiene que reformar. Se tendría que reformar porque no es ningún castillo de la pureza. Hay temas de nepotismo, hay temas de corrupción, hay temas de procedimientos judiciales que no son suficientemente ágiles para poder tener esta justicia pronta y expedita que muchos quisiéramos. Claro. Es un poder que por su propia naturaleza, aunque también es un poder político y público constituido, regularmente no tiene el protagonismo público que tienen el Ejecutivo y el Legislativo. Es la primera ocasión en la que nos toca ver una corte bajo los reflectores, ¿no? Es correcto, y probablemente haya tenido que ver con la relación con López Obrador, ¿no? Y por el enfrentamiento. Sí, claro. Sí, pero eso también, o sea, en la parte negativa, pues es este tema de la discusión de si el presidente quiere destruir a la Corte de forma para subyugarla, ¿no? O para someter el Poder Judicial. Pero en la parte positiva de la discusión hay que dar una discusión sobre el Poder Judicial. Sí, claro. Porque es un poder que es opaco, es un poder que, dado que está fuera de la vista pública o del ojo público, luego no da suficiente transparencia ni a sus procedimientos, ni a su toma de decisiones, ni a la elección de sus integrantes, ministros, magistrados, jueces. El nepotismo es un problema rampante, sí, claro, en el Poder Judicial. Algunos hemos denunciado
que últimamente el Poder Judicial también se ha vuelto muy ideológicamente activista, particularmente en cuestiones de esto de lo que se llama la ideología de género, Sí. que ya se inventan muchos criterios que no están contenidos en la ley y que muchos pensamos que son más bien con el afán de cumplir con la corrección política y no para ser políticamente correctos. Para ser políticamente correctos, y muchos pensamos que eso es una forma perversa de entender la justicia, que porque cuando me sentencias a un hombre sin pruebas por la pura perspectiva de género, pues a lo mejor tenemos un problema, ¿no? Sí, claro. O cuando me impones el aborto sin que la Constitución establezca en ningún artículo de la Constitución que esto sea algo que haya sido mandatado por los mexicanos, pues a lo mejor estás legislando. Y a lo mejor legislar no es tarea de la Corte. No es tarea de la Corte, claro. No es tarea de la Corte. Entonces ese tipo de temas pues sí ponen a discusión cuál es el papel de un poder judicial. No es una discusión sencilla porque obviamente pues también está la discusión de los pesos y contrapesos contra la 4T o contra el gobierno de la 4T para evitar que esto se convierta en un gobierno autoritario, que no tenga contrapesos. Es una discusión que yo creo que es más amplia del simple hecho político, ¿no? Es más amplia del hecho político, o sea, tiene la dimensión política del enfrentamiento de poderes, pero también tiene la dimensión técnico-constitucional de cuál es el adecuado equilibrio de poderes y hasta qué punto los poderes del Estado se deben de reformar en relación a las nuevas realidades sociales, políticas, institucionales, mediáticas, antropológicas que hoy vivimos. Porque mucho de lo que hoy vivimos tiene que ver porque han cambiado muchas cosas en nuestro entorno, en nuestra vida, la forma en la que nos comunicamos, en la que hacemos política, en la que entendemos la vida pública, están generando desafíos a la legitimidad de las instituciones, tanto de la Presidencia de la República como de los diputados o de los jueces, que bueno, toda institución no es otra cosa que una ficción colectiva, sí, claro. Que creemos existen porque creemos que existen y porque queremos que sean funcionales a nuestra convivencia. Para algo tiene que servir el gobierno, ¿sí? Pero el problema es que hoy en día, pues, con las redes sociales, las nuevas dinámicas de comunicación, las demandas sociales se han pluralizado, generan gran tensión sobre las autoridades y esas autoridades muchas veces no pueden responder, pierden legitimidad, hay cuestionamientos a los mismos. Sí, o sea, tenemos que discutir de fondo cómo va a transformarse el Estado, la política, el gobierno en relación a esta nueva realidad, antropológica que vivimos. Ya hubo una clase de foros en los que supuestamente se dieron chance a que las personas que trabajan en el Poder Judicial dieran su punto de vista. Supuestamente se iban a hacer unas correcciones, pero la gente no estuvo de acuerdo, se mandó paro. ¿Crees que la ley se vaya a aprobar como el presidente dice sin cambiarle una coma? La parte técnico-idealista del tema te diría pues que debe de haber un diálogo parlamentario y un diálogo con... Un diálogo abierto. Ese es el wishful thinking, el pensar bonito, ¿no? Pero bueno, la realidad política, el análisis más crudo y objetivo, pues yo creo que la reforma va a prosperar. Y seguramente va a prosperar porque en un análisis crudo que raya en lo cínico, sí, yo no veo a la nueva presidenta, ni al anterior presidente, ni a López Obrador, doblándose frente con este resultado electoral que acaban de obtener. No, claro, pues tienen toda la legitimidad. Tienen toda la legitimidad, traen todo el poder, traen todos los incentivos a su alrededor para que muchas personas accedan a procesar esta reforma. Y no los veo socavando la legitimidad del triunfo que acaban de tener con una derrota de esta envergadura en el primer mes de Claudia Sheinbaum como presidenta. Yo no lo veo. No, porque entraría un gobierno debilitado. Entraría como un gobierno muy debilitado, sí, que la experiencia histórica no indica que sea la filosofía política que gobierne el pensamiento de López Obrador. No, para nada, o sea, todo lo contrario. No es un hombre que se caracterice por ser blando en el tema de los símbolos. Sí. Y esta decisión, esta reforma, para él es un poderoso símbolo, es su legado, su última gran reforma, sí, claro, de su presidencia, independientemente de lo que pensemos de él. Y por otro lado es la inauguración del sexenio de Claudia Sheinbaum. Entonces no creo que la vayan a dejar, no creo que estén dispuestos a negociar. Pues bueno, tendremos que estar pendientes de qué pasa en los siguientes días. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.